Muy bien, entramos ya al segundo bloque de tu programa En Consulta, siempre transmitiendo por BHTV. Y en este espacio vamos a conversar sobre el programa Ir al cirujano dentista te conviene, ¿no? Que busca confluir pues, un aspecto sumamente importante tanto para los cirujanos dentistas como por sobre todas las cosas lo que importa pues, es la población, los pacientes y la situación que vive nuestro país actualmente en cuanto a la salud bucal. De hecho, en el Colegio Odontológico de Lima, esto ya está en ciernes, está avanzando en diferentes frentes, ¿no? Buscando una conexión correcta, una interacción conveniente para llevar, ¿no? Mensajes de educación al paciente, para prevenir, para promover, de hecho, pues la salud bucal, que lamentablemente es algo muy escaso actualmente en nuestro país, ¿no? En ese sentido, vamos a compartir inicialmente algunas cifras, alguna explicación de cómo anda esta realidad, donde se sabe que por un lado, ¿no? Existe datos importantes, interesantes de la Encuesta Nacional de Hogares, donde, entre otras preguntas interesantes, pues se le plantea a la población siempre también asuntos vinculados a la salud y a la enfermedad, ¿no? Y cuando uno revisa la Encuesta Nacional de Hogares y ve respuestas a preguntas del tipo si la población se enferma o no se enferma, si se atiende o no se atiende y finalmente dónde se atiende, pues llama la atención, y eso es el primer punto que quiero tocar en este bloque, que la mayoría de las personas que sí se atienden, ¿no? Frente a alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna patología, pues lo hacen en la botica, ¿no? La botica es, en nuestro país, de hecho, en la práctica, digamos, el establecimiento de salud donde más peruanos se atienden, ¿no? Y cuando uno contrasta esa pues, primera información de la ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, con la realidad que se vive ya pues, en las farmacias y boticas en nuestro país, lo confirma, ¿no? Porque un 10% más o menos, ¿no? Un 10% del consumo que se da en boticas se vincula justamente con la adquisición de medicamentos, analgésicos, por ahí, antibióticos, ¿no? Vinculados a la patología bucal. Y por supuesto que también en ese 10%, que es uno de los, obviamente, rubros más importantes dentro de la plataforma, ¿no? Que las boticas ofrecen, pues tenemos ahí artículos de cuidado oral, tenemos seguramente adhesivos para prótesis, algún medicamento, pensemos, para una herida en la boca y todo ello. Entonces hay ahí una primera cifra alarmante, ¿no? Que tenemos que empezar a entender los que nos dedicamos a este rubro tan bonito, ¿no? Tan maravilloso como es el rubro de la odontología. Por otro lado y en paralelo también uno puede revisar en el portal del Ministerio de Salud, hay un importante espacio ahí de estadísticas, ¿no? De lo que el Ministerio de Salud, digamos, produce, genera, realiza a lo largo y a lo ancho pues, de su plataforma de atención a nivel nacional. Y cuando uno analiza lo que es consulta externa, ¿no? Digamos la atención ambulatoria, también llama la atención y es interesante sumar, ¿no? Digamos en esta ecuación de análisis, que el principal motivo de consulta en promedio y en algunos grupos, según pues, se detallan esas estadísticas, ¿no? En algunos grupos etarios, en algunos géneros por ahí, las atenciones de salud bucal más bien ocupan por ahí máximo el segundo puesto, ¿no? Vale decir, y resumiendo, la estadística del MINSA también, digamos, afianza este concepto de lo importante que es la odontología en nuestro país, ¿no? Con 20-25% de las consultas externas en MINSA, ¿no? Que se realizan en ese terreno pues, de las enfermedades bucales. Y algo muy similar sucede tanto pues, en eSalud, ¿no? Que es otra de las grandes plataformas de atención sanitaria en nuestro país, y algo también parecido sucede a nivel de los seguros privados, las EPS y todo, pues los componentes, digamos, del subsector privado. Entonces, un poco resumiendo todas estas estadísticas, la odontología es, digamos, un área sumamente preponderante, digamos, es un área realmente, ¿no? Importante para la salud bucal, la salud, perdón, en general y la enfermedad en general en nuestro país. Y frente a ello, pues lo que toca, sin duda, ¿no? Es un cambio de paradigma en nuestra atención odontológica, es un cambio en el sistema, digamos, de comunicación a nivel de escuelas, a nivel de colegios, a nivel de universidades, para que la población, ¿no? Paulatinamente tenga un cambio también, pues, en sus hábitos de higiene, para que la población tenga, a su vez, un cambio importante en su dieta, ¿no? Claramente una dieta cariogénica es la que caracteriza, ¿no? La dieta del peruano, con mucho consumo de carbohidrato, llama mucho la atención, se presta también para una reflexión en paralelo, pues cuando uno, por ejemplo, ingresa a una bodega, ¿no? A una tienda ahí del barrio donde uno viva, ¿no? Y analiza con cierto criterio sanitario, pues, los productos que se venden, ¿no? Uno dice, pues todo esto es cariogénico, ¿no? Si no es medianamente cariogénico, es tremendamente cariogénico, ¿no? Muchos dulces, muchas gaseosas, en fin, ¿no?
que al final refleja, finalmente produce, contribuye, digamos, con los puntos previos que estábamos analizando. Entonces toca un cambio en el sistema educativo peruano, toca obviamente una reactivación, ¿no?, de nuestro gremio odontológico en ese mismo sentido, ¿no?, porque claramente llama mucho la atención y genera una reflexión profunda, por lo menos de mi parte, el hecho de seguir formando cirujanos dentistas, el hecho de seguir titulando, ¿no?, colegiando cirujanos dentistas en nuestro gremio odontológico, pues que se mantienen un poco en esa misma realidad, ¿no? Hay más y más y más cirujanos dentistas a nivel del Perú, ¿no? Aunque hay brechas obviamente de contratación de cirujanos dentistas en el sector público, pues hay muchos cirujanos dentistas que se dedican en el sector privado a intentar, ¿no?, brindar un servicio odontológico de calidad a sus pacientes, pero los indicadores no se mueven significativamente, digamos, en esta línea de cumplir nuestro propósito primordial, ¿no?, fundamental, indiscutible, que sería obviamente que a mayor número de cirujanos dentistas se obtenga pues una mejor tasa, digamos, de salud bucal, ¿no? Y decíamos, en todo ese contexto, primero la reflexión, ¿no? Ahora sí me enfoco en los cirujanos dentistas, ¿no? Un poco preguntarnos, ¿no?, en qué medida uno mismo, ¿no?, tiene salud bucal en su propia boca, para empezar, ¿no? En qué medida en la casa de uno, en su pareja, su esposa, sus hijos, no sé, sus padres, etcétera, hay una buena práctica y buenos hábitos en relación a la salud bucal. Y quizás la respuesta, ¿no?, a esos dos puntos, pues muy cercanos a nosotros, ¿no?, realmente nos lleva a una paradoja donde muchas veces el cirujano dentista pueda incluso tener enfermedad bucal, ¿no?, presente, activa en su propia boca, y o exista, pensemos, enfermedad bucal o malos hábitos de higiene, malos hábitos dietéticos en la propia familia, digamos, en el entorno más nuclear, más cercano a este profesional, ¿no? Y si esa es la realidad, pues llamamos ahí a hacer un cambio radical, ¿no?, a tener la boca sana nosotros, a tener la boca sana obviamente en el ámbito familiar y amical más cercano, y obviamente a partir de ello, ¿no?, y eso requiere un cambio de mentalidad, y no siempre es cambiar la mentalidad, ¿no?, esto requiere cambios de hábitos, requiere un cambio en nuestras prácticas diarias, ¿no?, y que al final no son tan fáciles de lograr, ¿no? Por lo tanto hay que como que comprarse la idea, hay que motivarnos en esa dimensión, para que con ello, ¿no?, digamos, en un siguiente nivel y dando un siguiente paso, pues logremos llevar todo eso que ya es natural en nuestra vida cotidiana, y es natural, pensemos ojalá en nuestro núcleo, ¿no?, la propia familia, pues luego donde también, por supuesto, que es muy relevante, que sería ya a nuestro trabajo, ¿no?, sea que estemos en el sector público, sea que estemos dedicados pues a la práctica profesional en el sector privado, pues ahí también se tienen que cambiar muchas cosas, donde pues hay una frase muy importante, ¿no?, muy relevante ahí en el medio, digamos, de la odontología preventiva, que acuñó hace ya muchos años, ¿no?, un famoso autor que hace unos 60 años por lo menos publicó una obra que se llama Odontología Preventiva en Acción, ¿no?, que es un profesional con apellido Katz, ¿no? Katz decía, y por ahí están las obras en una biblioteca de las universidades, ¿no?, que no tiene sentido hacerle ningún procedimiento dental a un paciente a menos que pues este paciente ya nos demuestre que ha logrado controlar su placa bacteriana, ¿no? Llamémosla ahora el biofilm, en fin, claramente los conceptos científicos de fondo van evolucionando en el tiempo, ¿no? Y en ese contexto, pues, ¿en qué medida utilizamos técnicas de higiene oral? ¿En qué medida utilizamos tabletas reveladoras? ¿En qué medida nuestras profilaxis no se limitan únicamente a hacer pues un retiro, pensemos, del sarro, el tártaro que se haya formado, y por ahí una, digamos, aplicación de la técnica pues de cepillado con un micromotor, con un contraángulo, sino que sea realmente algo de alto valor, ¿no?, que el paciente consuma cada cierto tiempo, con frecuencia, ¿no?, en el contexto pues de empezar a trabajar literalmente en pro de la salud bucal, ¿no? Un poco dejar de lado el entendimiento del trabajo que hace el cirujano dentista, pues netamente en el terreno de realizar procedimientos dentales conforme el paciente pueda o quiera, ¿no?, seguir avanzando su tratamiento integral, sino que empecemos a hacer una odontología mucho más inteligente, una odontología con mucho más sentido, ¿no? Si queremos lograr salud bucal, obviamente se sobreentiende frente a la alta tasa, ¿no?, de patología en el ámbito de la caries dental, la gingivitis, la periodontitis y otras tantas patologías, pues toca empezar a sentar las bases, ¿no?, de una alta culminación de tratamientos dentales integrales, que lamentablemente vemos que en la práctica no siempre sucede así, ¿no? Hay muchos pacientes que ciertamente no van al cirujano dentista, hay muchos pacientes que por ahí van al cirujano dentista, pero únicamente se limitan a atender pues una parte
pensemos urgente, ¿no? Una parte que por ahí le da más importancia a esta persona, con razón, y se entiende, ¿no? Y en el camino, pues el profesional tratando de hacer bien las cosas, claramente partimos de esas buenas intenciones y no las ponemos en duda, ¿no? Pues sí, como que termina transando, ¿no? Y realiza una parte del tratamiento integral, dejando de lado seguramente pendiente y al final olvidando, en todo caso, de ser el caso, pues en última instancia, ese tratamiento integral que se planificó desde el inicio, ¿no? Y así tenemos, lamentablemente, si se hace pues investigación en ese sentido, si se revisa la literatura en ese sentido, pues muchos pacientes que a pesar de ir al cirujano dentista, pues mantienen, pensemos, piezas que tienen problemas pulpares, que se inició una endodoncia pero no se terminó, ¿no? Y que claramente después de un tiempo, algunos meses, algunos años, pues termina reagudizándose y eso genera obviamente más secuelas y mayores problemas, ¿no? O procedimientos de endodoncia dental que por ahí se terminaron pero que no se rehabilitaron, ¿no? O quién sabe, pues casos de rehabilitación oral en los que, por ejemplo, podremos ver, pues por ahí, que se le hizo un puente a un lado, pero no se terminó con el puente en el otro, ¿no? Y que finalmente no hay un acompañamiento, no hay realmente en la práctica, por lo menos esta evidencia, ¿no? De un cambio en la cultura, un cambio en la forma de pensar, en la forma de actuar, que realmente pues permita llevar a la población, en este caso peruana, pues a un nivel lo más cercano posible a la salud bucal, ¿no? Y ahí el eje pues es convertirnos, ¿no? Y asumir en todo caso este rol tan importante que es inherente, ¿no? A la profesión de la salud, que es un rol de educador, ¿no? Un rol de hacer prevención, un rol de promover realmente el cambio en la dieta y el cambio en la higiene bucal de nuestras, digamos, de las personas que habitan pues alrededor nuestro, ¿no? Entonces ese es el llamado en este bloque, espero que cale, aunque sean algunos pocos, ojalá ciertamente que calen muchos, ¿no? Ir al cirujano dentista te conviene y que podamos esto interiorizarlo, llevarlo a nuestras casas, llevarlo a nuestras prácticas profesionales, para que al final de cuentas cumplamos con nuestro propósito, que es, en última y primera instancia, pues dar salud bucal a la población. ¿De acuerdo? Por ahí es el mensaje que espero les sirva mucho, y con eso ya vamos cerrando este segundo bloque, pues vamos a la pausa comercial y continuamos entonces en breve. Muchas gracias.